La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakeyurak y Huamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Y en este inicio vamos a hacer lectura de la página 29 del cuadernillo de la luz del peregrino, número 3, Ley de Purificación, de Daniel Gagliardo. Vivir una purificación es retirar en el momento adecuado lo pertinente. De otro modo, luego, no podría hacerse sin un elevado costo. Yendo hacia ese ápice de la transición universal, la sumatoria de la ley de purificación más
La presión de la capa psíquica, como antes reseñábamos, no lo permitiría. Acorde a la ley que vela por el proceso evolutivo de aquellos seres y el universo que conforman. El ser no dispondría de fuerzas y energías para enfrentar la potencialización sin que mediara una síntesis purificatoria de ambas corrientes. Habrá de llegar con suficiente grado de purificación y estabilidad vibratoria. En caso de corresponderle, permanecer encarnado en ciertas etapas, para sostenerse en las exigencias de esa coyuntura cósmica de singular magnitud, con genuinas energías de flexibilización, apertura, entrega y fe, y así poder, en esos trascendentales momentos de obediencia interna, responder a aquello que le será requerido. Durante este programa estaremos escuchando una obra de Wionach titulada Camino Único. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook y Amazon Music. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. El ser humano de la superficie terrestre debe aprender a permanecer ante estos aspectos trascendentales de la realidad de una manera diferente, alineándose con la esencia de la situación planetaria, así como de las informaciones actualizadas puestas a su disposición desde una actitud inédita. Este planeta no va a dejar de existir ante las exigencias del nuevo ciclo cósmico que ha dado comienzo. Será llevado a un renovado e inédito rango de expresión. Expresará como resultante de ello aquella energía para la cual fue arquetípicamente conformado y dado el impacto de nuestro desenvolvimiento como civilización fue impedida en su expresión. La Tierra es ahora conducida a una expresión energética que requiere de un modo profundo tratamiento por parte de las leyes cósmicas. En ese contexto, la ley de purificación debe conducir a un estado de liberación las estructuras de la tridimensión, acción que le permitiese el proceso de transmutación vibratoria que compondrá el rango de cosmicidad de un nuevo ciclo planetario. Antes de su definitiva y desactivación y retiro del ámbito terrestre, la ley de karma definirá precisos aspectos relativos a este proceso, como aporte al cierre de su instituible conducción durante la expresión primaria de este planeta. La limpieza ha comenzado. En diversos ámbitos del ser planetario ya está en marcha esta purificación, oculta o evidente, expresada a través de terremotos, seísmos, guerras, situaciones políticas, religiosas, culturales de diverso calibre, cambios en aquellas formas
mediante las cuales buscamos afianzar seguridad y garantías. Del cuaderno número 3 de la colección La Luz del Peregrino, Ley de Purificación, Daniel Gagliardo. El tema central que vamos a profundizar en el día de hoy, amor a lo desconocido, y el primer bloque, purificación solar inteligente en avance. Preguntan, ¿qué pasa cuando la persona duerme temprano, se despierta de madrugada y se pone a trabajar? ¿Es mejor que trasnochar? Escuchamos purificación solar inteligente en avance. Bueno, en realidad el día técnicamente empieza a las 3:30 de la mañana. Entonces, si un ser, supongamos, siente realmente satisfecha su necesidad de reponer energías durmiendo de las 9 o 10 de la noche hasta las 3:30 o 4, está todo bien. Aparte, nosotros todavía kármicamente llevamos esta cuestión de despertarnos 3:30 de nuestros ancestros, cuando prácticamente al dormirse, cuando el sol caía, se despertaban muy puntualmente, casi todos al unísono, 3:30 de la mañana para controlar que los animales no estuvieran en peligro. Y eso quedó en la genética humana, porque los pastores se despertaban 3:30 de la mañana y en la mayoría de los casos los corrales estaban debajo de las casas. Y las casas estaban arriba del corral, obviamente, orden obligado. Entonces, ¿qué hacían? Estaban atentos a los ruidos, se despertaban, o si tenían alguna duda, bajaban a ver los animales principales, sobre todo los vientres, ¿sí? Los animales que les servían como reproductores, que eran los que tenían más cerca, y las crías más chiquititas. Entonces, eso quedó genéticamente. Hay mucha gente, esto lo dijimos más de una vez, que 3:30 de la mañana, no 4:15 ni 2:30, 3:30 de la mañana dice, yo me despierto siempre a esa hora. Y me lo han dicho centenares de personas posiblemente, decenas seguro. Y no 4, ni 2:30, ni 3:45, 3:30 de la mañana. Y justo coincide que técnicamente, vibratoriamente, es el inicio del nuevo día, 3:30 de la mañana, no a las 12 de la noche o a las 0 hora. Es 3:30 de la mañana. Entonces coincide el inicio, la preparación previa a la aurora, coincide con ese 3:30, que es el periodo de adaptación de la conciencia para el nuevo día. Y de paso, lo que los pastores hacían, ir y revisar el rebaño cercano a ver si estaba en orden, si el predador no había trabajado durante la noche, si no se había roto alguna valla, si no había algún ladrón cerca y si había llevado parte de los animales. Eso está en nuestra genética. Cuanto más nosotros estemos identificados con los patrones convencionales de esta sociedad, eso nos va a pasar más intensamente. Cuanto más el ser se abre a nuevos patrones estimulados por la vida interna, a nuevas formas de ver la realidad, eso lo va a ir trascendiendo. Eso de despertarse sin saber por qué ni para qué, porque ya no tiene sentido, salvo que realmente alguien quiera ver si el perrito está en la cocina durmiendo, qué sé yo. Ahora vamos a hacer una aclaración que es muy interesante. El ser que hizo a lo largo del día lo que debía hacer, no tiene necesidad de quedarse trasnochando. La misma energía lo lleva a la ceremonia de introspección, de recogimiento. La misma energía lo alimenta con eso y no necesita quedarse forzosamente a hacer algo en particular. Generalmente el que se esfuerza a quedarse más tarde es el que no pudo administrar ni organizar la ceremonia del día a día, del momento a momento, de ese eterno presente de la mañana anterior hasta esa noche. Entonces, si el ser realmente hace lo que debe hacer, habrá excepciones según cierto tipo de actividades, pero estamos hablando de modo general, va a llegar un momento que él va a tener una profunda necesidad, una sed de introspección, de recogimiento,
que coincide precisamente con el inicio del periodo de trastocamiento polar, del día para la noche. Ahora, lo que decíamos que es interesante es que cada vez estamos más cerca de empezar actividades nocturnas cuando el Sol dañinamente empieza a destruir todo. Porque va a llegar un momento que parte de la purificación planetaria va a ser un trabajo de disolución, de purificación grotesco por parte de la energía del Sol. Entonces, muchos seres van a empezar a recibir indicación interna de empezar a trabajar de un modo específico en ciertos horarios nocturnos. Por ejemplo, de 3:30 de la mañana, que se habilita el inicio del día, hasta las 7, 6, 8, dependiendo la época del año, para aprovechar todo ese periodo de oscuridad sin quedar expuesto al sol, y el resto de las tareas a cubierto del sol va a tener que ser. No, esos son accesorios que van a existir, pero en realidad el sol va a intensificar su purificación más allá de que la capa de ozono, más allá de que ciertos gases, más allá del efecto invernadero, más allá de todo eso, el sol va a tener condiciones purificatorias, va a exhibir, va a imprimir, va a liberar condiciones purificatorias que no van a ser tolerables directamente. Va a ser como ser rociado con ácido en algunos momentos. Y en algunas partes del planeta, más intenso que en otros, dependiendo del grado de purificación y condiciones purificatorias que tengan que vivirse. Sí, solo que algunos no lo van a aceptar, no lo van a entender, van a pensar de que, me pongo un protector solar y listo. Entonces no se trata de protector solar, no se trata de nada. El sol tiene condiciones que cuando esa voluntad logoica busca aplicarlas, traspasa ropa, traspasa sombrero, traspasa todo. Va a llegar un momento que el sol va a ser como un láser directamente. Entonces, en ciertos momentos, en ciertas latitudes del planeta, eso va a ser más cruento. En otros lugares donde la ley de purificación no busque tanta intensidad, será más suave, pero de modo general en todo el planeta esto va a crecer. Y los cultivos responderán como crea la energía conveniente, porque la purificación es un movimiento inteligente cósmico. La ley de purificación es una manifestación, una exteriorización de aspectos de energía absolutamente inteligentes. Podés poner ahí una plantita que no pase nada, y te asomás vos, y en un par de días empezás a tener síntomas terribles. Entonces, la purificación es selectiva, no es loca, porque si no, no sería una ley inteligente expresándose en un contexto planetario como este. Vos dijiste las temperaturas también. Los cálculos que vienen haciendo los científicos son malísimos y hacen agua desde hace décadas. Más de una vez comentamos que hace 30 años nosotros decíamos cosas en las conferencias, en distintos lugares, en los estudios, que no, usted no sabe nada, faltan 450 años para que eso empiece. Ya está y está peor. Cuando nosotros decíamos abiertamente que en una década o una década y media íbamos a ver los glaciares derretidos, se nos reían en la cara. No faltaba el que pensaba que era un sensacionalista, un amarillista que buscaba llamar la atención, y ojalá nos hubiéramos equivocado realmente. Porque ¿cómo nos puede agradar que realmente esto esté pasando? Y está pasando y va a seguir pasando. Y estos cálculos que están haciendo, ellos no saben que son erróneos. Porque la aceleración impuesta por la ley de purificación en el cierre y la transición va a hacer que todo esto sea mucho más rápido y cada vez más rápido. El parámetro convencional, racional, científico, positivista, no va a servir para entender lo que va a pasar de acá a poquito. No va a servir en absoluto. Nada. Nada de nada de nada. Y el cálculo es erróneo. Y lo vamos a ver en mucho menos tiempo que ese que el cálculo es erróneo. Y ya el planeta tiene un grado y piquito por encima de lo que se preveía para este momento y que decían que era una locura que no iba a ocurrir, ya ocurrió. Hay que ir a las pruebas. Los glaciares están desapareciendo. ¿Por qué desaparecen? ¿Cuál es el motivo? Claro, sí. Entonces, ¿cuál es el motivo de todo eso? Porque están los que quieren tapar el sol con las manos. Grandes dirigentes mundiales, políticos, corporaciones que quieren negar lo innegable. ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? Porque hay un cambio rotundo en las energías que sustentaban antes una forma planetaria que ya no es sustentable.
No, nosotros estamos diciendo lo que nuestro interno nos ofrecía. Y si el interno de un ser es de un linaje determinado, hay un matiz de la energía que va a estar presente en lo que el ser hace y lo que el ser dice. Uno no va por la vida presentándose con el linaje que tiene. No funciona así la cosa, no es así. Pero de hecho, ocultamente y silenciosamente, su linaje monádico, en la medida que el ser se alinea a la vida interna, va a estar expresándose. No hace falta poner una pancarta que diga, esto es tal cosa, entiendo lo que decís. Sí, sí, y es así, precisamente. El ápice de este proceso purificatorio está en ciernes. La humanidad no podrá evitar transitarlo, acorde al retorno de sus acciones, regulado por la ley de karma como herramienta de la voluntad única. Cuando una humanidad es llevada a transitar un nuevo ciclo, todo aquello que le es ofrecido para su participación e integración se constituye inmediatamente en parte de las herramientas que deberá utilizar para cumplir con aquello que él propusiese, estimulando su trascendencia y así proseguir su trayectoria evolutiva. Profundizando este concepto, podríamos percibir el porqué de la actual condición planetaria con relación al cierre del ciclo de transición terrestre. Objetivamente, hemos rechazado las herramientas que evolutivamente se nos han entregado a través de las etapas transcurridas. Esto es continuación de la lectura de la página 41 del cuaderno número 3, Ley de Purificación, de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino de Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Donde habita la vida. Esta transición actual, así como el proceso purificatorio del que se sirve, necesitan de nuestra mayor lucidez, adhesión y acompañamiento, así como el entendimiento de su funcionamiento y verdadero alcance. Si pudiéramos facilitar esta cuestión, permitiendo su accionar en nosotros, entregándonos como campo para el cumplimiento de la transición planetaria, operaríamos cual cajas de resonancia, liberando profundas energías capaces de acompañar la preparación del cierre de la transición al cual nos encaminamos dinámicamente. Por tal motivo, debemos discernir respecto a aquellas informaciones que solo buscan aflojar la cuerda para que no suene, así como ajustarla en demasía para que se corte. Tendientes a cortar la cuerda son aquellas informaciones que, por ejemplo, podrían decirnos que mañana a las 8 horas se acabará el mundo. Una forma de cortar la cuerda, generando caos, desequilibrio, traumatizando las estructuras mentales y emocionales, llevándolas a la tensión máxima. No habrá trazos y anticipación. Todo se ejecutará según está previsto por el plan evolutivo, aunque deberemos tener siempre presente que, cuando alguna voz se alzara esgrimiendo saber cuándo aquello habrá de consumarse, estaremos siendo puestos a prueba por las fuerzas disuasivas.
En esos momentos hemos de recordar las palabras del instructor Jesús al ser consultado. ¿Cuándo será, Maestro, el final de los tiempos? Contestando aquel, ni yo lo sé, solamente mi Padre. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí, son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto. Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Retomando el programa, entramos a este nuevo bloque del tema central del día de hoy que se titula Amor a lo desconocido. Este segundo bloque lleva como título Una oportunidad cósmica es alimento. Preguntan si va a haber transmutaciones monádicas en mayor grado y luego, si es posible, todavía aquello de que los últimos serán los primeros. Escuchemos juntos la instrucción de Daniel Gagliardo. Va en aumento hasta ahora. Suponemos que en la medida de lo necesario, esa ascensión numérica de las transmutaciones va a seguir en avance. No sé cómo lo van a resolver las jerarquías. Hace falta un iniciado, pero también hace falta que los trajes estén receptivos a nuevas energías, y acá cada vez vamos peor, porque la transmutación monádica necesita un grado de iniciación entre las mónadas. ¿Sí? Las mónadas tienen que tener un grado de iniciación y los trajes tienen que tener un grado de receptividad empático al nivel iniciático de la mónada. El problema es que cada vez hay menos posibilidades de trajes receptivos, porque el iniciado es el ser monádico, la conciencia monádica. Y acá la identificación, la compulsividad, el egoísmo,
la separatividad en los egos, incluso de seres que internamente son iniciados, son común, son moneda corriente. No, la sexta iniciación, la séptima, la quinta. Pero los iniciados del primero, segundo, tercer grado pueden hacer agua. Pueden hacer agua. A ver, la jerarquía dice, el 10% de los seres es rescatable, el 90% no. Pero también dice que del 10% rescatable, solo unos pocos van a ser rescatados con los trajes. ¿Qué quiere decir? Que los trajes no tienen aspiración superior suficiente, que no tienen vocación interna suficiente. A ver, que una persona tenga como hobby el conocimiento espiritual y se compre los libros que van saliendo, no lo hace un ser espiritual, ni lo hace un ser que está al servicio del planeta. Simplemente tiene un interés suficientemente activo, despierto en ciertas cuestiones. Internamente puede ser un ser de primera iniciación, pero los trajes tienen como un hobby la información espiritual, filosófica, o tienen etapas, hacen así. Una etapa donde está full, leyendo todos los libros, yendo a charlas, buscando su maestro, qué sé yo, haciendo curso. Y otra etapa, ya, no, estoy medio podrido. Y pasa un año sabático y después de vuelta dice, hace tanto que no me ocupo de la vida espiritual. Mirá vos, qué cosa, increíble el tipo. Y claro, pero esto pasa continuamente. Hay gente que fluctúa o si le está yendo mal el trabajo se olvida de la espiritualidad. Si lo dejó la novia se olvida de la espiritualidad. O sea, cuando lo ponen a prueba las cosas más convencionales y más trilladas de todas las encarnaciones que tuvimos, se olvidan de la espiritualidad. ¿Cómo puede ser? En todas las encarnaciones trabajamos, no dejó la novia, la dejamos, no dejó el marido, lo dejamos, se nos fue el hijo. A ver, ¿cómo es esto? Esto ya lo pasamos un montón de veces y en cada encarnación volvemos a pisar el palito otra vez. Es increíble. ¿No nos dijo acá una persona que conté una vez de la quebrada que tenía una tarea para hacer en relación a la vida cósmica? Yo primero me voy a ocupar del mundo material, de cimentar mi posición material, qué sé yo, después me voy a ocupar de la espiritualidad más adelante. Y está ahí, creo que está casi. No sé, unos dicen que sí, otros que no tengo la información. Bueno, no lo vi más, pero a mí me lo dijo hace 30 años, más de 30 años. Nunca, cada vez más materialista el tipo, y convencido de que el día que tenga la posición material que él quiere, entonces ahí sí voy a trabajar con la espiritualidad. Muy loco. Y él tenía una tarea para hacer. Porque el hilo lo tenés que tener firmemente en la mano, no lo tenés que soltar. Cuando vos perdés el hilo es porque abriste la mano. ¿Se entiende? El hilo no queda pegado en la mano. Vos tenés que tener la firmeza de sostener las cosas que te corresponden vivir. Aquello que percibiste como adecuado para tu vida en ese momento. Entonces, vos no podés decir, primero me voy a ocupar de hacerme un colchón material para estar tranquilo, para no tener preocupaciones, y después me voy a dedicar a la espiritualidad. Es una locura eso. El famoso dicho, no te lo vas a llevar puesto. Igual, dicen que todos vamos a ser probados hasta el último momento. Entonces, si el ser venía tal vez desviado durante 30 años, y mientras está encarnado tiene la posibilidad de revertir el desvío, ahí va a seguir siendo probado y capaz que revierte el desvío y se cumple eso de los últimos serán los primeros. ¿Por qué no? ¿Quién está libre de culpa para tirar la primera piedra? Nadie. Ninguno de nosotros. Ninguno. Porque todos vamos a tener que demostrar, si no lo hicimos hasta ahora, esto de poder sostenernos lo más alineados y fieles posible a la vida interna. Si no lo hicimos hasta ahora, vamos a tener que demostrarlo momento a momento, si ahora lo estamos haciendo. Entonces, eso se demuestra momento a momento. No es algo que se muestra una vez, te dan un carnet y vence dentro de 4 años. Y por 4 años, olvídate de hacer algo. Esto tiene vencimiento continuo. Cada acción tiene un efecto que dura lo que dura la acción. Y la inmediata subsiguiente vas a tener que volver a demostrar lo mismo. Y así continuamente, es la única manera. Bajo un universo que ofrece
procesos kármicos como garantía evolutiva, es así. Por eso es que esas personas nunca van a empezar el trabajo espiritual en serio si acumulan tanto. Nadie lo sabe, porque la transformación se ejecuta en base a oportunidades que la energía da a la conciencia, que no están definidas rígidamente en un libro, esas oportunidades, ni los efectos que genera la oportunidad en la conciencia. Cuando la energía cósmica te da una oportunidad, no solo vas a tener que demostrar que tenés la capacidad de darle el tratamiento adecuado. Cuando te da una oportunidad, sin que vos lo registres, te está dando un gran estímulo, te está dando un alimento, que si no sos egoísta y entendés el mensaje, eso que la oportunidad simboliza para tu conciencia como alimento, como energía, lo vas a aplicar en aprovechar la oportunidad. No lo vas a aprovechar para salir de caravana. Ese es el secreto de la oportunidad evolutiva. Entonces nadie sabe si realmente cuando recibimos una oportunidad evolutiva y estamos incondicionalmente abiertos a aceptarla, ¿qué va a pasar con nuestra conciencia? Porque el cosmos no te da una oportunidad que no te va a permitir movilizarte de lo que sos y pasar a hacer otra cosa. Cuando el cosmos te da una oportunidad, te está diciendo, este es el camino de tu transformación, pero lo tenés que caminar vos. Esto es lo que te ofrezco, pero vos le vas a tener que dar tratamiento. El ofrecimiento en sí mismo no allana nada. ¿Por qué? Porque todos los seres tienen, por decirlo de un modo kármico, porque solo kármicamente se puede decir, tienen derecho a esa oportunidad. Solo bajo ley de karma existe derecho y deber. Cuando uno sale de la ley de karma ya no hay más derechos ni hay más deberes. No tenemos el deber de hacer tal cosa o el derecho de hacerla. Pero bajo ley de karma podríamos decir que es así. El ser tiene derecho a recibir esa oportunidad. ¿Y cómo va a ser la oportunidad a la cual tiene derecho, a la cual merece acceso? Va a ser como él lo necesita, porque su necesidad es una necesidad cósmica. Acá hay muchos que han leído varias veces esa parte de Barrabás. ¿Y vos a quién te referías? ¿A los crucificados o a Barrabás? Ah, a los crucificados. Él le dijo que creía en él como Mesías, como Salvador. Entonces le dijo lo que le dijo a tantos otros. En ese momento, en ese cierre de encarnación, en ese cierre encarnatorio, uno de los dos que estaba con él lo reconoce, estimulado internamente lo reconoce. Si la cualidad de nuestra búsqueda nos torna aptos para llevarnos a emprender un proceso purificatorio, el tránsito del mismo nos guiará para seguir avanzando en la profundización de nuestro rumbo interno. Es importante reforzar aquello para no estancarnos en una condición determinada, sobrellevando la proyección de nuestro compromiso con el desenvolvimiento subjetivo hacia los planos externos. Desde el momento que un ser, por apertura interna, pasa por ciertas pruebas de forma inmediata, debe persistir en la profundización, la interiorización, de sostenerse en esa actitud e ir hacia el propio centro de conciencia, abriendo la posibilidad de acompañar de un modo lúcido aquella energía que está operando como purificación. En definitiva, cuando esa purificación termine de desenvolverse en grado suficiente, aquello que va a dejar a favor del ser es mayor lucidez o disponibilidad. Entonces, un ser que se estuviera tornando más lúcido no buscaría evaluar ni medir las coyunturas emergentes con el intenso empecinamiento que la mayoría de quienes componemos la actual cultura planetaria buscaría hacerlo. Ese individuo manifestaría ya una adhesión activa respecto a la voluntad de su propia esencia. Nuestro hermano Wionak va a interpretar su obra Por Siempre.
La diferencia entre agotar una etapa o ciclo bajo la regencia de una misma ley o transitar aquello pasando a ser regidos por otra ley de corte superlativo es inmensa e inimaginable. Ante ese patrón inédito, solo nos será válida la síntesis albergada evolutivamente en nuestra conciencia. Por lo demás, habremos de recibir nuevas y desconocidas herramientas para labrar aquel proceso evolutivo, entre ellas un nuevo código genético, una renovada constitución psicofísica donde la energía de la unicidad esté establemente presente, un grado de coligación interior que por su condición permita la renovación absoluta de los patrones establecidos de aquello que denominamos consciente, inconsciente, subconsciente y supraconsciente. La relación jerarquía, mónada, cuerpo de luz, alma y personalidad manifestará condiciones sustentables de armonía y equilibrio, siendo que las pequeñas ínfimas fluctuaciones que acontecerán en la contraparte de la conciencia inmersa en los niveles materiales solo operarán en función del reacomodamiento necesitado ante una inédita situación evolutiva, así como durante el transcurso de las etapas básicas propias de la ley de ciclos. Del cuaderno número 3 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Ley de Purificación, de Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, Versículos de Instrucción Profética, Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, Cuaderno de Notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques de este programa que habíamos titulado Amor a lo desconocido. Y este último bloque lleva por título Vocación interna. Preguntan en esta oportunidad ¿qué es la fe? Escuchamos a Gagliardo. La fe es el acompañamiento de tu vida interna. La presencia de la vida interna está siempre para el ego y la personalidad. Pero es inactiva esa presencia cuando ego y personalidad están identificados con la materia. Cuando el ser a partir de ciertas encarnaciones empieza a buscar el contacto con la vida interna, aunque no tenga conciencia en ese formato de búsqueda que lo que busca es la vida interna. Por ejemplo, cuando el ser hace encarnaciones y encarnaciones buscaba acercarse al efecto que le podría brindar supuestamente una religión, lo que estaba buscando era su vida interna, porque la religión opera como una herramienta intermediaria ahí. Quiere decir, el ser no tiene la madurez de conectar directamente, de alinearse a su vida interna, pero sí puede aceptar racionalmente un elemento que viene a representar para él un determinado tipo de compendio que
configure una posibilidad subjetiva, interna, lo acerque a Dios. Entonces, a medida que en cada encarnación el ser confirma esa intención de búsqueda religiosa, de búsqueda filosófica, más adelante cuando madura, de búsqueda espiritual, ya no le llama religión, no le llama Dios, de búsqueda filosófico-espiritual, a medida que él va cimentando esa búsqueda, en la encarnación subsiguiente lo que se llama fe está más fortalecido en él. ¿Por qué? La fe va creciendo de encarnación en encarnación según que hubieras buscado y concretado en la encarnación anterior. Si vos hoy tenés mucha fe en esta encarnación, quiere decir que en la encarnación anterior y en otras encarnaciones sostuviste la búsqueda espiritual de un modo suficientemente sostenido. Entonces, cada vez que vos persistís en confirmar esa búsqueda interna, en la encarnación subsiguiente, ese caudal de fe, que es la percepción de la conciencia, del acompañamiento interno, quiere decir, la conciencia pasa a ser habilitada por su ser interno y por la ley de karma, para percibir la realidad interior en la que se va sumergiendo. Esa percepción de la realidad interior es la fe. La fe te va a alimentar para que vos tengas la fuerza necesaria para sostener el hilo. Te va a alimentar. La fe es un alimento. Por ser la vida interna misma, concientizada por tu ser externo, te alimenta, pero el trabajo de sostener el hilo lo vas a tener que seguir haciendo vos. Lo que pasa es que sin fe y con fe la diferencia es enorme. Porque las personas le llaman fe a creer en algo. ¿Eso de qué viene? De la identificación en la materia, que es lo más fácil que un ser puede experimentar para creer. ¿Cómo no vas a creer si estás viéndolo? ¿Cómo no lo vas a creer si lo estás tocando? Entonces, hubo una especie de carácter transitivo que los seres que solo creían lo que podían pesar, medir y contar, un carácter transitivo aplicado a lo subjetivo, a lo que no se puede pesar, medir y contar. Por eso cuando se habla de fe, se habla de creencia. Y es una locura. Porque la fe no es en aquello en lo cual crees, porque, a ver, la conciencia racional puede creer en combinación con el cuerpo emocional en cualquier cosa, y no todo en lo que vos puedas creer es válido como estímulo evolutivo. Por eso la fe no es una creencia. La fe es la vivencia, la capacidad de percibir adquirida por tu vocación cada vez más profunda espiritual, de encarnación en encarnación, de la realidad interna. La vocación de unirte a esa realidad interna siempre se va transformando en fe, en la percepción de que esa realidad existe y que te estás sumergiendo en ella. Los seres que dicen, sí, yo tengo una fe profunda, lo que no saben es que están diciendo que cada vez siente más profundamente el sumergimiento de su conciencia en lo superior. Exacto. Si vos no tenés vocación interna, eso que se llama fe no despierta. No es que no esté, no despierta la actividad, porque vos nunca podés dejar de tener tu ser interno. Si un ser existe acá, un ser egoico, tridimensional existe, es que hay una contraparte superior interna que sostiene esto que está acá, siendo la experiencia material. Pero ¿qué pasa? La fe está inactiva, no está activa. Para que la fe se active, tiene que haber una relación más directa, una entrega, una vocación interior. Entonces la fe pasa de estar latente, germinal, inactiva, para el despertar de la fe, para la actividad de la fe. Por eso Jesús decía, ¿tenés fe? Si tenés fe, entonces tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir? Vamos a traducirlo a los términos cosmosóficos. ¿Tenés vocación de conocer tu interior? ¿Tenés una relación profunda con tu interno? Esa relación te ha salvado. Y la capacidad de no buscar seguridades en la relación con lo evidente, con lo tangible. El amor a lo desconocido precisamente tiene que ver con esto que decíamos, con la vocación interna. ¿Qué es la vocación interna? La vocación de conocer lo que está en tu interior. ¿Y quién conoce lo que está en el interior de él? Es una capacidad de amar diferente, porque la humanidad ensayó con un amor tan pobre que solo puede amar lo objetivo. ¿No es el ensayo que hizo esta humanidad siempre? Amar a lo que se puede objetivizar.
Cuando la humanidad dice amar a Dios, o algunos miembros de la humanidad dicen amar a Dios, y ese amor se acerca lo suficiente, un amor genuino, esos seres están empezando a amar a lo desconocido, solo que con restricciones, pero gradualmente las van a ir superando esas restricciones. Es que en realidad no te importa si lo sostiene todo o no. La vocación interna es un movimiento de la conciencia que tiende a unirse con lo desconocido, que tiende a fundirse con la esencia que está en vos, que no racionaliza si sostiene todo o no, porque esa vocación no estimula tu razón, sino que te hace que rompas el vínculo con la razón, porque la razón te va a llevar a una encrucijada, hasta te va a llevar a una encrucijada cuando pienses, eso que tengo que amar es lo que sostiene todo. ¿Lo entendemos? Lo que queremos decir es que cuando eso pasa, el ser no piensa que eso sostiene todo. Acaba de descubrir algo tan grande, tan trascendente, que es otra vía de comunicación con la realidad. Y precisamente él está pudiendo hacer eso, cuando llegó a un grado de madurez suficiente, puede expresar esa vocación interna, porque de algún modo pudo mirar más allá de la evidencia, de la apariencia, de ese todo que es sostenido, como vos decís. No es que esté mal lo que decís, pero quiero decir que en esa etapa ya no tiene importancia razonarlo de ese modo. Hay un momento donde la desilusión viene a tu ayuda. Es un momento valioso, porque hasta ese momento vos seguís, aunque sea inconfesamente, seguís apostándole a que en algún momento eso que vos le ponés como apuesta al mundo material, a la razón, a lo evidente, a lo formal, te la va a pagar la apuesta. Y va a llegar un momento en que no va a pagar nada y la desilusión va a ser enorme. Así que es la desilusión la gran herramienta en este caso. Sois depositarios de los que otros no pueden aún custodiar, mas no debéis creer que eso por sí solo puede asegurar el buen término de lo que os corresponde cumplir. Muchos de vosotros fallaréis por no disponer de toda vuestra energía para cumplir con lo que tal compromiso representa. Lo que se os ofrece dimana un patrón sagrado. Mientras consumáis su custodia, os ofrece sustento y elevación. Mas para que se cumpla lo que tal actividad podría acreditar, debéis confirmaros como consagrados peregrinos. Del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje.
Título del próximo programa: Toda situación es purificatoria. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Aprender a auxiliar con impersonalidad e imparcialidad aquello que está aconteciendo forma parte de lo propuesto por la energía de instrucción en nuestro camino. De ese modo, la purificación, dirigida mediante nuestros núcleos internos, empieza a contar gradualmente con una insustituible colaboración de nuestra parte. El inicio del proceso de acompañamiento autopurificatorio. Al no resistirnos a aquello que acontece, nos tornamos colaboradores efectivos para custodiar el contexto de los acontecimientos. Así, estaremos custodiando que el contexto de la vida misma sea el adecuado a aquel proceso purificatorio que habrá de desenvolverse. Y nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.